de nuestro siguiente invitado. Se trata de Antoliano Peralta, quien es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y esta entrevista, además de Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional, también va por Telemicro HD, por Digital 15 y por el canal Aster, 3 de Aster. Buenos días, Antoliano. Buenos días a todos. Muy bien, muy bien. En el caso del gobierno, se está decidido a aplicar ese cero aranceles para los productos importados en contra de los partidos de oposición, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, y en el caso de los empresarios. Me gustaría porque dicen ellos que la producción nacional sería a la quiebra. ¿Cuál es la posición o qué entienden ustedes? ¿Por qué favorecería esa parte la población dominicana? Sí, muchas gracias. Por cierto, vi que una noticia esta mañana que en Colombia acaban de aprobar una medida similar para 165 productos de primera necesidad. No sé si lo han visto. En Colombia. Sí. Hay un problema con el ejercicio de la oposición política, porque en este momento creo que el presidente se le ha puesto difícil a la oposición. El trabajo de la oposición, desde el punto de vista de la oposición ideal, es criticar al gobierno, estar vigilante, ejercer un equilibrio para que si el gobierno en un momento dado piensa asumir una medida que no sea conveniente para la gente, para el pueblo, bueno, pues ahí está la oposición. Incluso también los medios de comunicación ejercen esa función crítica positiva. Ahora, la oposición, la protesta, incluso el anuncio de salir a la calle, que dijo el senador Bauta hace poco, contra la medida del gobierno, es contra la reforma que el gobierno plantea para despolitizar las altas cortes, la reforma para que haya un ministerio público lo más independiente posible del Poder Ejecutivo, la reforma para que la iniciativa legislativa popular, que actualmente es del 2% de los votantes, que son más o menos 200.000 y algo de personas, se reduzca a 25.000 personas. La reforma para que los órganos constitucionales, como son el Defensor del Pueblo, como las altas cortes, tengan iniciativa legislativa. Es decir, que así como la Suprema Corte de Justicia tiene iniciativa legislativa en materia de justicia, también la tengan el Tribunal Electoral en materia electoral, el Tribunal Constitucional en lo que a él le compete, etc. Y ahora la protesta es porque frente a la evidente crisis mundial que genera una inflación importada, que no es particular de la República Dominicana, el gobierno anda buscando a ver cómo momentáneamente, porque esa ley de cero aranceles para algunos productos es transitoria, a ver cómo llega a los supermercados los precios más baratos de la comida y de los productos de primera necesidad. Yo no soy economista ni experto en producción agrícola, pero me parece que tampoco una medida así por 6 meses, en lo que la cosa comienza a bajar, porque en eso todavía no termina la producción de plátano, o de yuca, o de lo que sea. No es verdad que eso va a quebrar a los productores agrícolas. Lo que a mí me da la impresión, y esto sería muy penoso y muy insensato, es que un sector de la oposición parece que entiende que todo lo que pueda hacer el gobierno, que sea, digamos, un canasto que
un punto que anote el gobierno, aun cuando sea en una situación tan crítica en beneficio de la gente, le perjudica políticamente a la oposición. Doctor, y pero... si es así, para terminar esta idea solamente, si es así, es una situación muy grave porque eso significa que estamos en un momento donde hay un problema humanitario, estamos sobreponiendo los intereses políticos por encima de la situación de la gente. Lo que pasa, doctor, es que no es la oposición la única que está hablando de este tema. Las asociaciones industriales, encabezadas por la Asociación de Industrias de la República Dominicana y otras asociaciones que reúnen productores, han manifestado abiertamente su oposición a este proyecto de ley. Sí. Entonces, no es un tema de la oposición, es un tema donde los perjudicados directamente por el tema han manifestado abiertamente su posición. Bueno, es que uno, a veces uno sabe bien qué es lo que es la oposición, ¿verdad? Política, y dónde es que está y dónde no está. O sea, que el sector empresarial es también parte de la oposición. No, eso yo no lo he dicho. Usted lo pregunta o lo dice. Le pregunto. No, no he dicho eso. Yo he dicho que a veces ¿Dónde está la oposición entonces? la oposición a veces no siempre está claramente identificada en un partido político. También hay personas, por ejemplo, que tienen intereses políticos que están en un sindicato o que están en una asociación empresarial o están... Es decir, eso es normal. Es decir, la gente está... Las actitudes políticas están diseminadas en la sociedad organizada. Eso no es raro, eso ha ocurrido antes también, eso no es de ahora. Pero está ocurriendo ahora, ¿usted entiende que Eso ha ocurrido siempre. la posición de la Asociación de Industrias es una posición política? No, yo no he dicho eso. Ah, bueno, política. Y cuando los grupos empresariales y los sindicatos y el Colegio de Abogados y la Asociación de Maestros, la ADP, etcétera, cuando han estado exentas o al margen de la política, es imposible que no lo estén. Doctor, un señor, creo vinculado, bueno, o no creo, vinculado a la producción, en la feria agropecuaria última, le dijo al presidente que si eso ocurría, iba a ocurrir con J, una cosa que yo no voy a pronunciar aquí, se lo dijo en público. Bueno, ¿cuáles son las virtudes que el gobierno ve en una medida como esta que los productores vinculados con la producción no ven? Incluso ayer el ministro de Agricultura, el de Economía y creo que el del Banco Agrícola, Fernando Durán del Banco Agrícola, defendían esta medida, pero en un escenario donde decía que el país estaba boyante en montones de renglones agrícolas. Es decir, ¿cuáles son las virtudes que el gobierno ve en este proyecto cuando no solo los partidos políticos, la zona industrial, los productores están advirtiendo que lo puede dañar? Miren, ¿cómo se llama? Miguel Seara y Limber Cruz y Fernando son quizás las personas, solo faltó Jochi y Vicente, son las personas más indicadas dentro del gobierno para hablar de este tema. Estoy seguro de que yo no soy la persona más indicada. Sin embargo, por mis manos pasó el proyecto de ley, como suelen pasar, para la revisión de estilo legal, ¿verdad? Ahora bien, de lo que sí puedo decir y de las cosas que vi en el proyecto cuando lo estábamos trabajando, cuando lo estábamos revisando, es que muchos de estos productos llegan importados, llegan exonerados por otro acuerdo internacional como el DRCAFTA de Estados Unidos, y que el interés del gobierno es que lleguen exonerados de donde quiera que puedan llegar. Eso es todo. Sí. Lo demás no es más que lo que yo decía ahorita. Sí, pero cuando usted tiene un acuerdo con Estados Unidos, es porque usted tiene una línea de compensación. Yo importo, yo exporto. Es decir, si hay otro país que me da esas facilidades y yo no tengo acceso a su mercado, posiblemente estoy haciendo un negocio de una sola línea. Bueno, mire, mi querido amigo Percio, yo lo veo desde el punto de vista, yo veo esto con la visión simple, porque ya no estamos en el momento
de ver este proyecto con una óptica legal. Eso pasó. Es decir, si es un proyecto inconstitucional, si está etcétera. Si la técnica legislativa es correcta, no. Ahora vamos a verlo como un ciudadano, porque yo no soy economista, lo veo ahora como un ciudadano. Si sectores políticos o no políticos, para complacerla a ella, van a salir a protestar para que el pan, el aceite, la harina, etcétera, la pasta de tomate creo que está incluida, para que eso por unos meses no llegue a precio asequible a la población porque salgan a protestar. Yo le dije que ahorita que ese amigo que yo mencioné ahorita, que es dirigente de la Fuerza del Pueblo, dijo en una ocasión que el presidente Abinader y el expresidente Fernández habían salido una vez a protestar contra la reforma a la Constitución y que si había que salir ahora, ellos iban a salir. Y yo digo, bueno, está bien, salimos a protestar para que un presidente modificara nueva vez la Constitución para quedarse en el poder. Ahora vamos a protestar para una reforma que dice que las personas que deben aspirar a ser juez de las altas cortes no deben tener militancia política en los últimos 5 años, o para que el procurador no sea designado por el presidente. Es decir, vamos a protestar en contra de una propuesta de reforma y de medidas en la cual el presidente se quita poder y una medida en la cual el presidente, equivocado o no, está propugnando porque la comida llegue más barata a la mesa. Vamos a entrar a un campo en el que usted domina, porque quizás lo hemos metido en un campo económico que tal vez usted, como bien ha dicho, no es su especialidad. Usted está coordinando la mesa de transparencia e institucionalidad, que es donde se están planteando los proyectos más importantes de reforma, uso de la Constitución. Los partidos, los tres partidos de la oposición se han retirado de ese diálogo y han insistido en que no van de acuerdo. ¿Cómo usted siente que va ese proceso? ¿Y qué posibilidades hay de que esa gente vuelva y dispuesto a conversar este tema, o es un tema cerrado? Bueno, como usted sabe, que ha sido testigo, lo que no ha ocurrido es que el Poder Ejecutivo, que el gobierno retire su propuesta de reforma. Algunos partidos de oposición se retiraron bajo estos argumentos que yo acabo de decir. Nosotros modificamos el calendario para dar oportunidad a que otros proyectos que no tienen que ver con la reforma constitucional se conozcan y con la presencia de esos partidos políticos que dicen que no se oponen a discutir estos otros proyectos. Entonces, cuando terminen esta parte de las discusiones, que yo espero que sea en una semana u otra, ahí, si el presidente no decide retirar su propuesta de reforma constitucional, entonces seguiremos con la sociedad civil, con la academia, con el SEX, etcétera, con los otros. ¿El gobierno estaría dispuesto a continuar y llevar el proyecto hasta el Congreso, incluso si no está discutido previamente con los partidos en nivel de Consejo Económico y Social? Eso es una decisión del presidente que yo no puedo adelantar, pero recuérdese que esto no es una exigencia legal. No. Okay. Pero sin embargo sí tiene implicaciones políticas. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que el presidente ha sometido a la discusión de la mesa del CES no solo el anteproyecto de ley que convoca a la Asamblea para la reforma constitucional, sino otros proyectos que incluso se estaban trabajando y que se iban a someter al Congreso, y decidimos pararlo y enviarlo al CES para que la discusión sea más amplia. De manera que eso demuestra que la intención del gobierno, del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, es que haya la mayor participación posible y la mayor cantidad de opiniones en torno a todo este paquete de reformas que, con el perdón de Alberto, que
para terminar esta idea solamente, que yo digo, y quiero repetir aquí, que algunas de esas propuestas legislativas que no son de carácter constitucional impactan de manera más importante la institucionalidad del país que lo que se está proponiendo en la reforma. Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo un proyecto de ley que se discutió en esa mesa que dice Percio para regular el Tribunal Contencioso Administrativo, la jurisdicción contenciosa administrativa. Yo estoy seguro de que si esto hubiese estado dispuesto mínimamente en la Constitución, esa reforma no se podía hacer, porque lo que no se puede es modificar la Constitución. Es decir, nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo un proyecto de ley para modificar la ley de compra y contrataciones públicas. ¿Y qué es lo que estamos diciendo en la Constitución? Lo que estamos proponiendo en la Constitución son pequeñas reformas que son indispensables para justificar parte del paquete de reformas, que solo en esa mesa hay 14 proyectos. Entonces, algunos de esos proyectos de ley requieren que se toque mínimamente la Constitución. ¿Cuáles específicamente? Bueno, fíjense qué bueno que me lo pregunta, porque en estos días, por ejemplo, la magistrada Miriam Germán, en su discurso de rendición de cuentas del Ministerio Público, ella decía que estaba de acuerdo con la propuesta que hemos estado haciendo de la creación de un Ministerio de Justicia para segregar del Ministerio Público una serie de atribuciones que no debería tener un procurador. Eso, ustedes saben que yo he venido diciendo esto. Ahora, ¿qué resulta? Y este es un buen ejemplo, que la Constitución atribuye al procurador dos importantes funciones, como son la regencia del sistema carcelario dominicano y otro, la elaboración de la política contra el crimen. Pero esto del sistema carcelario, la Constitución permite que se haga, que se ponga en manos de otro órgano del Estado, sin necesidad de modificarla, a pesar de que está en la Constitución. La misma Constitución dice que esto será manejado por el Ministerio Público o por cualquier otro órgano que cree la ley. Ahí no tenemos problema. Pero la otra atribución sí. Entonces, la magistrada Germán dijo, para crear un ministerio no hay que modificar la Constitución. Bueno, la gente, si es verdad, los ministerios se crean por ley, pero para atribuirle eso, sí hay que darle una pequeña incisión a la Constitución. Y le voy a poner otro ejemplo. Dentro del mismo ámbito del Ministerio Público, nosotros lo que queremos hacer a la Constitución son pequeños cortes. Por ejemplo, nosotros planteamos, y eso está en el programa de gobierno de Luis Abinader cuando fue candidato la primera vez. Él dice, hay que modificar la estructura del Consejo Nacional de la Magistratura para excluir de ahí al procurador. Bueno, pero eso está en la Constitución. Hay que decir, hay que modificar ese artículo en una línea. Eso que yo le decía ahorita de la iniciativa legislativa popular, eso es una utopía. Decir que la gente puede proponer un proyecto de ley y que tienen que reunir 200 firmas. El que reúne 200 firmas, ¿qué hace un partido? Ahora, profesor, usted sabe que a mí en ese aspecto del procurador independiente, me llama la atención de que aun cuando se está planteando la idea del procurador independiente, se insista en sacarlos del Consejo, porque parecía tener sentido cuando lo nombre el presidente de la República. Pero si lo vamos a llevar a que no sea el presidente, parecería tener sentido que él, como parte de una estructura judicial, es una pregunta interesante, permanezca allí. Es una pregunta interesante y algunos han especulado incluso que han dicho que no, lo que quieren es sacar a Miriam. Eso es una tontería. No, Percio, lo que pasa es que, y usted que además de comunicador, abogado también, lo que pasa es que, y esto es un criterio del cual yo estoy convencido, aunque esté equivocado, nosotros entendemos que el procurador, como fiscal,
que es una parte en el proceso judicial, no debe ser quien elija, no debe ser parte de los que eligen los jueces. Usted no puede ser una parte, porque si no, habría que dejar que la gente elija también, escoja al juez. Fíjense que en el caso del magistrado, del ex procurador Jean Alain Rodríguez, la juez Germán criticó un expediente de forma dura y pública que él había instrumentado. Y él incluso dijo una expresión que demostró que tocó su ego profesional. Él dijo, esa juez me dañó el caso. O sea, él es un fiscal, él es una parte. Él dice, esta juez me dañó el caso. Es como si yo como abogado, un juez dijera eso, esta juez me dañó el caso. Es el caso de Brecht. Sí, era en el caso de Brecht. En el caso de Brecht. Que después cuando fue como procurador y ella participó para la Suprema Corte. Él tomó venganza, Sí. obviamente. Entonces, pero además yo le voy a decir una cosa. Si yo soy procurador, yo soy fiscal, y yo voté por usted, para usted ser juez, y se lo hago saber que yo voy a votar por usted, probablemente usted sea conmigo. Él es un fiscal, él es una parte. Él dice, esta juez me dañó el caso. Es como si yo como abogado, un juez dijera eso, esta juez me dañó el caso. Es el caso de Brecht. Sí, era en el caso de Brecht. En el caso de Brecht. Que después cuando fue como procurador y ella participó para la Suprema Corte. Él tomó venganza, Sí. obviamente. Entonces, pero además yo le voy a decir una cosa. Si yo soy procurador, yo soy fiscal, y yo voté por usted, para usted ser juez, y se lo hago saber que yo voy a votar por usted, probablemente usted sea conmigo un poco más tolerante. Condescendiente. Sí. Entonces yo creo que quien ejerce la función de fiscal no debe ser parte de... ¿Usted cree que ese radicalismo que hay de la oposición frente al gobierno es por incomprensión o por insensatez política? Por lo último. Por insensatez política. Sí, yo creo que es una mala forma de ejercer la política y de ejercer la oposición. Que no son todos los dirigentes políticos de oposición. Aquí, ahora y en otros tiempos, han habido dirigentes políticos de oposición que han ejercido una oposición, digamos, crítica, constructiva. Y yo creo que en este momento, un político de oposición que quiera ganar simpatía, le va mejor solidarizándose con las medidas que son beneficiosas para la gente. Yo lo que haría, si yo fuera oposición, es que me hago partícipe de eso. Frente a ese acuerdo que llevó al poder a Luis Abinader en el 2020 y que también llevó senadores de la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández, ¿qué tipo de acuerdo se logró? ¿Era simplemente electoral o había dentro de ese acuerdo algunas iniciativas políticas para aprobarse en el Congreso durante los 4 años? ¿Pero a cuál acuerdo usted se refiere, Alberto? Bueno, el acuerdo electoral, porque participaron. Bueno, que hubo acuerdos electorales particulares en el plano... Sí, para llevar senadores. Congresual. Yo no tengo conocimiento de si hubo acuerdo para impulsar algunas iniciativas, no lo sé. Doctor, desde Palacio Nacional, me imagino que están teniendo visibilidad de lo que está ocurriendo con el yate Flying Fox. ¿Qué tipo de procesos, en adición a las investigaciones de los allanamientos que ha realizado el Ministerio Público, se tienen abiertos en este momento con relación a ese activo? ¿Y qué está pidiendo Estados Unidos? No, yo me reí con lo de Percio. Primero, me reí porque recordé una anécdota que a mí me gusta mucho de Juan Bosch, que le dijo a un periodista, bueno, a Alberto Amengual, que le preguntó que si la oposición tenía suficientes armas como para sostener un golpe de Estado. Y Juan Bosch le dijo, mire, yo no lo sé, y si lo supiera no se lo dijera a usted. No, pero yo a usted en privado cualquier cosa le diría. No, la verdad es que vi que el Ministerio Público ha incursionado en el yate
y que han hecho allanamientos. Lo que yo sabía antes de eso es que era un tema que lo estaba manejando la Dirección de Aduana y lógicamente el Ministerio Público. Pero yo no conozco, ni debo conocer, ni tengo por qué conocer la particularidad de las actuaciones del Ministerio Público. Eso no es un asunto con el que yo haya tenido nada que ver. Y si fuera, por ejemplo, el Ministerio de la Presidencia, pudiera estar más informado, porque... Bueno, que de hecho el ministro de la Presidencia Visitó. fue al yate. Sí, vi que él fue y ahora venía escuchando una explicación, pero él no me lo ha participado a mí. Pero si fuera una institución del gobierno central, generalmente eso puede pasar por la consultoría y le piden opinión, pero lo que tiene que ver con el Ministerio Público, yo no tengo... Pero sí puedes saber si en ese allanamiento que se hizo el viernes al mediodía, había miembros de la DEA o del FBI, porque se dijo, Del se habló FBI, de eso. Del FBI. No, yo no sé. Los chalecos decían FBI. Yo sé lo que usted publicaba. sabe de eso. Y tampoco quiero saberlo. Ahora, O sea que no ha entrado, por lo menos por su vía, en sentido general, una solicitud formal de parte de los Estados Unidos con relación a ese tema. No, claro que no. claro, pero aquí hay un tema interesante, doctor, con esto, que este caso pudiera ser cada vez menos público, porque es conocido todos los esfuerzos a nivel internacional de retener este tipo de embarcaciones en Europa por iniciativa de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Es decir, hay un propósito de bloquear los intereses rusos por todos lados. Hay un problema en eso de política internacional, probablemente, ¿verdad? Claro. Uno supone. Exacto. Pero lo cierto es que con la particular actitud que ha asumido este gobierno de no incursionar y no olfatear en los temas que tienen que ver con el Ministerio Público, es como un ensayo. Es como un ensayo a ver cómo funciona un Ministerio Público por su cuenta al margen del Palacio. Y Percio estaba presente en la mesa de institucionalidad y transparencia donde se discuten las reformas de las que hablábamos ahorita, cuando algunos miembros de los partidos políticos que se retiraron alegaron lo siguiente, una cosa muy particular. Bueno, puedo decir que fueron los amigos de la Fuerza del Pueblo que dijeron, una muestra de que el Ministerio Público es independiente, de que la Constitución patrocina la independencia del Ministerio Público, es que hay un Ministerio Público independiente. No sé si usted lo escuchó eso. No, lo han dicho públicamente Sí. también varias veces. Sí. Sí, porque el mismo expresidente Fernández mantiene la tesis de que la Constitución Contempla esa contempla la independencia del Ministerio Público. Entonces ellos dijeron, una muestra de que eso es así es que hay un Ministerio Público independiente. Y nosotros dijimos, la Constitución lo permite, pero no lo garantiza. Porque no lo era antes. No es así. No lo eran antes. Eran dirigentes del partido de gobierno. Ni siquiera cuando el PRD tampoco lo era. Ni lo fueron los procuradores del presidente Fernández, ni los procuradores de Danilo Medina. Estamos haciendo un ensayo ahora. Bueno, de hecho, la Fuerza del Pueblo también ha dicho que se pudiera buscar una fórmula a nivel de la ley para garantizar una mayor independencia. blindar, digamos, esa... ¿Cómo garantizamos que el procurador sea designado por un órgano que no sea el presidente de la República, si lo dice la Constitución? Han hablado de, por ejemplo, propuestas eternas. Para que el presidente, que eso está constitucionalizado. Fíjense, yo quiero aprovechar aquí para decir, ahora que hablamos de terna, una de las cosas que se ha observado es que en la propuesta nosotros no decimos quién designa al procurador. A lo que nosotros proponemos que se llame el fiscal general. Sí. Y además que decimos que lo mandamos a la ley. Participación Ciudadana, y a través de Pancho Álvarez, que ha estado muy de acuerdo con estas pequeñas reformas, con estas puntuales reformas, ha dicho que una de las pocas cosas que no comparte es que
que el procedimiento de designación del fiscal general esté en la ley. Él dice que prefiere que esté en la propia Constitución para que no sea tan fácil modificarlo. Y nosotros, de acuerdo. ¿Cuáles son las ideas que el gobierno tiene? Porque el gobierno la ha dejado abierta, pero debe saber lo que quiere o debe tener opciones de saber cuáles pudieran ser las medidas. Sí, justamente a eso iba. Primero, es un interés del gobierno de que esto sea discutido en la mesa, no llevar una fórmula preestablecida. Segundo, no tenemos inconveniente en que aparezca en la propia Constitución en vez de la ley. Ahora, las fórmulas para esto son conocidas, es decir, porque todo está inventado. Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos el presidente propone una persona, creo que propone uno al Congreso. El Congreso Y lo el bate. Congreso lo avala como se hace aquí con los diplomáticos, con los embajadores. Sí. Hay algunos lugares como Chile que es complejísimo porque tiene que venir por una vía del Congreso, pasa a la Suprema Corte, qué sé yo qué. Hay otros lugares como nosotros vimos también el caso de Costa Rica, el caso de Colombia, y las fórmulas son siempre que o el presidente propone una terna O se la propone. ¿Y cómo lo plantea el gobierno que sea? No, nosotros incluso estamos en disposición de cuando llegue el momento Discutirlo. proponer varias Exponer fórmulas. varias o aceptar propuestas Y que aceptar lleguen. propuestas. Incluso hubo uno de los representantes del CES que adelantó, no sé si usted pudo escucharlo, adelantó una Sí, sí, propuesta. sí. Aunque no era el momento todavía. Ahora, Doctor, ¿y el 50+1 ¿hay se, algún se modelo? incluiría eventualmente? ¿Hay Le voy a hablar. ¿Hay algún modelo que usted esté mirando como abogado que le guste como para considerarlo Sí, claro. aquí? ¿Cuál? De todo lo que hemos visto, yo pienso que entre todas porque hemos estudiado eso, yo creo que en ese recuento que hemos hecho aquí, en uno de esos puede estar. Es decir, a mí yo preferiría que en vez de que el presidente, como en el procedimiento actual, designe un fiscal general, por ejemplo, que se vea obligado a mandar una terna al Congreso y que ahí escojan una, o que al Congreso se la envíe al presidente y el presidente escoja una, o que la Cámara de Diputados le envíe una lista al Senado, en fin. Hacer un sedazo. Exactamente, que no dependa solo de la voluntad del presidente. Dice Laura el 50+1. El 50+1, finalmente. Que no está en la propuesta. Mire, Laura, yo le decía a Monseñor Masaya en un intercambio de comunicación que él decía que qué era lo que había oculto. Y yo le decía, Monseñor, vamos a discutir lo que no está oculto, lo que estamos Bueno, poniendo le sobre la decía que estamos haciendo un traje a la medida. Sí, pero un traje muy particular, porque un traje donde el sastre se está despojando de las indumentarias, es decir, un traje a la medida, nosotros decíamos, de los reclamos populares. Porque lo del 50+1 no se ha planteado. Yo le voy a decir una cosa. Ni el 45. No se ha planteado. El presidente mandó una carta al CES diciendo, cuando dijo que iba a mandar el paquete de propuestas, que su compromiso se limitaba exclusivamente a lo que él estaba proponiendo ahí. Milagros Ortiz Bosch reconoció que lo de la propuesta del 45% fue un asunto particular de ella. Sí, pero eso porque se dijo en este contexto, donde estamos hablando de reforma a la Constitución, pero eso lo ha dicho mucha gente. Incluso tampoco yo creo que es un absurdo el hecho de discutir esa posibilidad. Yo no creo que es un absurdo. Lo que es igual no es ventaja. Claro, porque no se trata en el supuesto caso, que aclaro, esto no está en discusión. Todavía. Ni estará. Fíjense una cosa, usted que es una conocedora del derecho público, y ahora soy yo el que la quiero entrevistar a usted, y que le quiero pedir una consulta. Cuando la Constitución dice que la convocatoria a la Asamblea Revisora se hará mediante una ley, indicando los artículos que se van a modificar,
Los teóricos del constitucionalismo están divididos, incluso en la doctrina internacional. Algunos dicen que la Asamblea Revisora, después de reunida, Es soberana y puede es cambiar. soberana y puede violar esa ley. Y otros decimos, pero ¿y para qué esa ley? Doctor, lo que pasa es que no estamos ahí todavía, porque esta no es el proyecto de ley, no está en el Congreso. Como usted bien dijo, esto no es obligatorio. No, bueno, pero nosotros depositamos en la Por lo mesa. tanto, digo todavía, porque la verdad es que eso se definirá cuando eso se deposite en el Congreso. Ahí veremos cuál será el proyecto Sí, real. pero nosotros pusimos sobre la mesa un anteproyecto de ley y nos estamos comprometiendo a ese anteproyecto de ley. Ahora, parece ser que las propuestas que se están haciendo en ese anteproyecto de ley, no hay por dónde criticarla, que yo veo que todas las críticas son sobre lo que hay detrás. Dice, bueno, porque dice que a Usted veces dice lo que que- no se ve es más importante. Usted dice que Sí, no habrá un proyecto de ley que establezca en la modificación constitucional el 50+1, o sea, reducirlo un 45%. Eso no va. Eso no es una propuesta Bueno, del presidente. Ok. Bueno, no es una propuesta. pero hay de un algo. precedente importante. Cuando se introdujo por primera vez no estaba en el proyecto de reforma. Es decir, que apareció en el Congreso No, y ahí se tampoco introdujo. estaba, pero la oposición es que la busca. Dice el senador Bautista que Dice el doctor Euclides Gutiérrez, se atribuye, él fue el que Bueno. cambió el pacto de... exacto. Entonces, lo que quiere decir que se puede, porque ha estado vigente y se ha quedado vigente. Ahí ocurrió, Percio, lo que yo digo es que jurídicamente eso debe ser discutido. Ahora, Le pedí mi opinión a la hora, el- en algún momento ya me la dará. el senador Bautista ha dicho que el propósito de la reforma era inhabilitar a los expresidentes. ¿De dónde ha salido? ¿Inhabilitar? A los A los expresidentes. expresidentes, dijo él ahí sentado. Ah, Ahí- no sabía eso. Ahí que había sentado dicho. en esa silla usted está. Bueno, el senador Bautista, que es un amigo y un político respetable, últimamente se dedica a decir cualquier cosa, como ha estado muy expresivo y muy locuaz. Por ejemplo, lo he oído hablando mucho del contrato de la vacuna, del contrato de AstraZeneca en particular, y denunciando de lo leonino que es ese contrato, etcétera. Y bueno, eso forma parte de la democracia, la gente dice lo que quiera decir. A propósito de eso, ¿se ha avanzado en AstraZeneca en alguna dirección? Se está en conversación, pero no se ha concluido con nada. Ya ustedes ven que el presidente dijo que si había que llegar a un arbitraje, queriendo decir a donde fuese necesario llegar, Sí. que íbamos a llegar. Que por cierto, yo dije... Dijo que no va a aceptar vacunas de AstraZeneca que vengan. Él no va a aceptar eso. Ya estamos vacunados. No, lo que pasa con AstraZeneca, y yo he sido quien ha puesto el tema, lo que pasa con AstraZeneca y que quizá el senador Bauta Rojas, que es un hombre bien intencionado, yo lo sé, pero tal vez él no ha entendido bien lo siguiente. Mire, en el momento en que estábamos en la crisis de la vacuna, los gobiernos andaban detrás de las farmacéuticas para que le garantizaran una partida de vacuna. Cuando yo vi el contrato, yo dije, pero esto no es un contrato, es un contrato de adhesión con una serie de cláusulas. Incluso todas las farmacéuticas en el mundo, a todos los países del mundo le dijeron, esto es un experimento. Nosotros no somos responsables de cualquier consecuencia que tenga esta vacuna. Y usted decía, bueno, pues una de dos, nos quedamos sin vacunar O aceptamos o la vacuna. aceptamos eso. Y fíjense, para comprar esa vacuna hubo que hacer una ley que creara una excepción a la ley de compra y contrataciones. Porque ¿a quién se le ocurría decirle a Pfizer o a AstraZeneca que viniera a licitar para acá? Si en Italia, no sé si ustedes recuerdan, había un conflicto porque ellos no estaban cumpliendo, ellos no tenían la capacidad de producción que el mundo exigía en ese momento. Y cuando ya nosotros teníamos contratada la vacuna de AstraZeneca y AstraZeneca no nos cumplió, el presidente dijo, compren la que haya. Incluso yo le voy a decir una cosa. Yo siempre he dicho y repito aquí, que si el presidente se hubiese llevado de mí
con la contratación de la vacuna, aquí hubiese habido un desastre. Porque yo, en principio, tenía cierto escepticismo con la vacuna Sinovac. ¿Pero legal? No. La gente decía, digamos, y yo creía... De la calidad de la vacuna. de la calidad de la vacuna. Después yo salí detrás buscando dónde que está la Sinovac para ponérmela. Después me fue la que convencieron llegó. de que esa. Y el presidente dijo, compren la que sea. Ahora, esa vacuna AstraZeneca, que ya estaba contratada, en la condición que se tuvo que contratar, Sí, posiblemente. y ellos no cumplieron, ellos no la quieren enviar ahora con fecha de vencimiento de 6 meses, porque si esa vacuna venciera en 3 años, a lo mejor haya que poner otra dosis, qué sé yo. Entonces, primero nosotros logramos, y ellos en eso fueron consecuentes, que ellos redujeran el contrato a lo que se le había pagado. A 8.000, son $8.000, ¿verdad? 8 millones. 8 millones de Sí, dólares. algo así. 8 o 10 millones. de Sí. dólares. Que por eran más vacunas. Y se logró eso. Sí, eso se logró hace antes. Ok. Que ellos nosotros dijimos, mira, la que no hemos pagado, no nos la manden. Ahora, la que pagamos, no nos la mande toda, 4 millones y pico de Pero eso, dosis. eso es importante, esa revelación que usted acaba de decir, porque se desconocía, porque hay quienes piensan que hay que pagar la cantidad que que establecía el contrato. O sea, Pero solamente hay que ¿se pagarlo. modificó el contrato? Sí, O sea, ¿hay una adenda? Sí, así es. Se redujo a lo que se había pagado. Ahora, no todo lo que se ha pagado ha llegado. Esa es la realidad, ¿no? Ok. Y lo que falta por llegar, lo que nosotros hemos dicho es y hemos tenido varias reuniones Que ya no es de interés del país. que no es de interés, y no solo eso, sino que tampoco nosotros podemos recibir 4 millones de dosis de vacunas en un momento en que el 70%, digo, esto es un número aproximado, de la gente está vacunada y que hoy vi que está en 0.89 el Sí. nivel de contagio. Sí. Entonces, Doctor, es cierto que se ha hablado, es cierto, De sustituirle el pedido. es cierto, sí. Bueno, muchísimas gracias, Antoliano Peralta, por su participación el día de hoy. gracias a ustedes. Un récord, un Profesor, un gracias. programa más de matinada, 8:26. señores, despedimos al doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Gracias por haber estado con nosotros, doctor. También despedimos la entrega del día de hoy. Nos vemos mañana.